Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, hola gente linda. Bueno, llegó el podcast más esperado, el más pedido, el que todos me han pedido y me han dicho porque no ha salido todavía. Por fin tengo a Cris, que es una mujer un poquito ocupada, ¿sí? Cris, bueno, Cris se va a presentar solita porque es que realmente con nuestro TDAH a mí se me olvida lo que tiene y todo lo que hace porque tiene más títulos, mejor dicho, esta mujer. Pero Cris es mi colega en CENG y además es compañera de la maestría de altas capacidades y trabajamos juntas acompañando familias en este tema de ser familias con niños con altas capacidades y doble excepcionalidad. Además es homeschooler. Entonces hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante que es el homeschooling. ¿Qué hacer cuando queremos sacar a nuestro niño o niña del sistema educativo tradicional? Entonces, bienvenida, mi Cris. Cuéntanos un poquito así de tu formación y para que te ubiquen y sepan todo lo que haces. Bueno, pues les cuento, yo soy una súper apasionada de la educación alternativa, eso ya lo platicaremos ahorita, y yo soy ingeniera de profesión y luego ahora estoy haciendo psicología y tengo un máster en altas capacidades, otro en educación con enfoque en neuroaprendizaje y otro máster en neuropsicología, bueno, enfocado obviamente a la parte educativa, ¿no? Que es la parte que me trae, me trae loca de la emoción. Y estoy acabando un doctorado en liderazgo y desarrollo del talento, enfocado obviamente en altas capacidades. Y pues feliz de estar aquí, feliz de seguir aprendiendo todos los días, de compartir el espacio con Adri y con Karen como facilitadora de Seng en los grupos en español, que es una maravilla. Y pues nada, con toda la intención y la ilusión de compartirles mi experiencia en homeschooling, en educación alternativa, y empecemos. Bueno, mi Cris, primero para los que nos están oyendo, porque muchos no saben, yo ya dije que tú eras homeschooler, pero muchas de las personas que me siguen o que me escuchan no saben que yo también soy homeschooler. Ahora, Muy bien, muy después bien. de todo un proceso de 6 años de muchísimo desgaste emocional, psicológico, tanto para mi hija como para mí, realmente un sistema educativo que no supo responder y ofrecer lo que mi hija necesitaba, no porque ella sea una princesa como alguna gente a veces te hace creer, sino porque realmente los niños con altas capacidades tienen necesidades muy específicas a nivel de aprendizaje que si no se acompañan adecuadamente terminan convirtiéndose en barreras y no es gratuito que, bueno, en España tenemos las cifras de 70% de los niños de altas capacidades sufre de fracaso escolar, ¿sí? Entonces, esto no es un tema de es que yo quiero que mi hijita sea tratada de manera diferente y es que mi hijita es especial, sino que realmente las altas capacidades y la doble excepcionalidad son grupos de niños con necesidades educativas especiales. Y eso a Sí, veces sí, es sí. difícil que nuestro sistema educativo lo entienda porque nuestro sistema educativo está empezando a hacer acomodaciones hacia abajo, hacia las dificultades, pero no acomodaciones hacia arriba. Es muy difícil. Entonces, mi Cris, yo quiero que nos cuentes un poquito este tema. Yo sé que es un tema súper profundo, pero cuéntanos un poquito este tema del homeschooling, ¿qué es? Porque la gente tiene una idea como bien equivocada de lo que es el homeschooling, como que se imaginan al niño pegado en el computador todo el día recibiendo clases No. en vivo o se imaginan ellos teniendo que enseñarle a sus hijos química, física, matemáticas. Entonces, cuéntanos, yo sé que es complejísimo, pero tratando de ponerlo de una manera simple, ¿qué es el Sí. homeschooling? Yo empezaría primero por definir, o sea, que más que, o sea, homeschooling es una parte de un conjunto mucho más amplio que es la educación alternativa. Entonces, a veces hablamos de homeschooling, pero en realidad es, o sea, el conjunto de afuera es educación alternativa. ¿Esto qué significa? Que aparte del homeschooling, que es la educación en el hogar, que es la que más se conoce, porque es como la que más tiempo lleva, que esto es un enfoque estructurado, donde los padres son los que enseñan o que facilitan un plan de estudios ya hecho, que tiene obviamente pues los intereses del niño muy en cuenta, pero que se puede seguir un currículum ya estructurado de una fundación o de una asociación Organización, hay muchísimas, sí. que se Ujú, dedique al homeschooling, ¿no? También hay otros métodos, o sea, que también creo que es importante verlo como la parte de educación alternativa, que es, por ejemplo, el unschooling, que ujú, también se oye mucho, ¿no? Que la gente de repente dice, ¿pero qué es eso del ujú, unschooling o la ujú. desescolarización? Esto es un enfoque que está mucho más dirigido a los niños, pero tiene una estructura mínima, o sea, donde el aprendizaje está impulsado por los intereses del niño.
O sea, aquí el que va dictando la pauta es el niño. Aquí no se lleva un currículum estructurado, entonces para mucha gente esto es como que, bueno, el niño no aprende, pero en realidad aprende basado en sus intereses y aprende basado en lo que para ellos es o sea, como el enfoque que ellos tienen de la vida, ¿no? Si les gustan Ujú. los dinosaurios, pues con dinosaurios o Con con los alguna otra dinosaurios aprende cosa. matemáticas, aprende química, aprende física, Correcto. aprende historia. Ajá, ajá, Sí, ok. sí, sí. Y también hay otro que es como otro de los grandes rubros dentro de la educación alternativa, que es el world schooling, que Ujú. esto es la educación en el mundo. O sea, esto implica aprender del mundo. O sea, que es muchas de estas familias que hacen world schooling viajan. O sea, no sé si han visto, Los nómadas sí, los que van digitales. en caravana, o sea, Sí, que sí, compran una sí. caravana y se van por toda América. Yo tenía unos amigos que compraron un barco, un velero, y Ujú. se fueron 2 años a dar la vuelta al mundo, a aprender historia, geografía, pues de Asia, se iban parando en Ay, los puertos, iban comiendo lo que la gente comía, y la idea es eso, ¿no? Proporcionar experiencias de diferentes culturas en la educación. Y esto es otra manera, o sea, van haciendo en lo que van en la caravana, o lo que van en el velero, o lo que van en el, el tren, o como vayan de lado a lado, va también haciendo las partes como de matemáticas o de historia, o sea, como que van aprendiendo junto con sus padres y lo sus vas integrando cuadernos. en el día a día y en el hacer, o sea, vas Sí, aprendiendo desde el hacer, ¿sí? sí, 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 tal cual. Aquí, obviamente, creo que es importante antes de que pasemos, hay otros métodos más, pero estos tres que son como los más grandes, hay que pensar en la diferencia entre esas estructuras. Ujú. Porque hay veces que la gente me dice, no, es que yo no puedo hacer homeschooling, ¿no? Porque es muy estructurado. La realidad es que el homeschooling depende mucho de las familias. O sea, yo creo que aquí tenemos que partir de que todos estos programas, la idea es que sea súper enfocado a la familia y al niño o Y a al la niña que interés está del haciendo, niño y al ritmo con sí, el que el niño aprende. correcto. Y Sí, que no es, o sea, hay gente, o sea, amigos nuestros que hacen un homeschooling muy estructurado, ¿no? Los lunes, los martes, los miércoles, tienen clases de 9 a 2 yo tengo un y homeschool súper estructurado porque yo trabajo con un exacto. currículo que me dan, ¿sí? En Ujú, una plataforma. Nosotros organizamos el horario como queremos, pero lo hemos organizado de una manera estructurada porque eso le permite a mi hija necesita esa estructura, pero no sí, todos los sí, sí. niños son iguales. O sea, ella misma se organizó porque ella necesita saber que los lunes va a ser esto, creo, porque ella en su cabecita necesita tener esa estructura, ¿sí? Sí, Entonces sí, nosotros sí, tenemos un homeschooling, digamos que es como con un horario de colegio, ¿sí? sí, tal cual. O sea, existe desde esa opción que es como la más estructurada hasta el homeschooling que es sin este horario establecido. O sea, que tienen un plan de estudios, pero puedes decir tú, yo voy a dedicarle Hoy dos quiero hacer meses biología, hoy quiero muy a trabajar tope. matemáticas, hoy Sí, quiero trabajar el proyecto de ciencias. Sí. correcto. O yo voy a trabajar 2 meses muy a tope el currículum y voy a dejar de trabajar en esto un mes porque me voy a ir de viaje. Ujú, Que ujú, esto es justamente cuando la gente combina un homeschooling con un world schooling, ujú. pues puede haber tiempos de mucho trabajo estructurado, luego puede haber 1 mes o 2 en los que no tocan un libro porque están viendo museos o están de Claro. intercambio en alguna parte o están viajando o están conociendo otra cultura en inmersión, ¿no? Mira, a mí me encanta aquí y quiero como subrayar algo, Cris, muy importante que estás diciendo por si acaso a alguien se le ha escapado. Y es que hay muchísimas maneras de hacer homeschooling. Puede ser, incluso hay unos que son la clase en Zoom, al Sí, horario como un colegio, pero virtual. Hay otros que te permiten más flexibilidad, hay otros que tú los manejas solos, hay otros que son de aprendizaje autónomo, es decir, tú entras a por ejemplo, mi hija no tiene ninguna clase en vivo. Ella entra a la plataforma, tiene materiales, tiene recursos, tiene esto, tiene lo otro, pero nos permite una flexibilidad, como dices tú, de nosotros decidimos desde dónde nos conectamos, cuándo nos conectamos y sí, construimos eso. Pero también sí, hay sí, unos más estructurados, ¿sí? Y hay unos que claro, tienen sí, sí. tutores y hay unos que tienen profesores. Sí, yo cuando empecé con todo el tema de entender la educación alternativa y de meter como toda esta parte de para dónde queríamos ir, yo me peiné todos los currículums que había en español de homeschooling. Me inscribí a 4 o 5 escuelas distintas, a otros compré los libros, compré los métodos, compré muchísimo material para entender, ¿no? Para entender las estructuras, para entender los procesos, para poder también acompañar a las familias que están haciendo educación alternativa, ¿no? Y Ujú, poderles explicar las opciones que había disponibles y también decir, bueno, a ver, tenemos estos que son puros libros que tú haces a tu ritmo. ujú. Tenemos estas que donde tú puedes
meter aplicaciones y también ahí lo puedes validar. Tenemos estas que son con clases en línea y que hay un maestro que les va llevando la estructura, ¿no? Por si Tenemos acaso, para estas, los que nos están oyendo, Cris hace asesorías en estos temas, entonces se nos me olvidó un encanta. importante decirlo al principio, pero es parte del trabajo que hace con familias, es toda esta parte de asesorías, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que es un tema, Adri, que en general, o sea, las personas cuando están en una, o sea, en educación tradicional y vienen de una educación tradicional como padres, de repente como que suena como esto es un mundo totalmente desconocido, totalmente nuevo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Dónde encuentro información? ¿Cómo sé que estoy haciendo lo correcto para mi hijo? Y muchas de las preguntas, por ejemplo, a mí me pasaba desde antes, ¿no? Cuando yo decía, me interesa esta educación alternativa, me decían, tú, ¿cómo vas a hacerlo si tú no eres pedagoga, ¿no? Claro. Pues decía yo no sé ahorita, pero aprendo, ¿no? Aprenderé todo lo necesario para poder saber cuál es el camino que queremos tomar, o sea, Y como... también es importante, Cris, saber que no necesitas aprender física y matemáticas porque si realmente tu hijo necesita un apoyo, puedes contratar un tutor, puedes, Sí, mira, realmente el costo de lo que yo estoy pagando ahorita que tengo un tutor, porque yo soy acalcólica total, o sea, a mí no me pidas acompañar nada de números, yo te acompaño historia, biología, pero tengo un tutor para todo lo que es science y tengo un tutor de inglés y tengo, o sea, tengo varios sí, tutores y uno diría, uy, qué educación tan costosa. No me sale más costoso que lo que pagaba yo en el colegio, ¿sí? sí, Entonces, y sí, sí, súper especializado y súper individualizado. Ella se disfruta esas clases increíble, entonces no te toca a ti, o sea, tú puedes aprender, pero sí, también te sorprendería. Muchos de nosotros tenemos como esas resistencias a las matemáticas, porque cuando fuimos niños la pasamos muy mal en el colegio. Pero cuando sí. empezamos a acompañar a nuestros niños desde lugares más amables, empezamos a darnos cuenta que es chévere la biología y que es chévere la química y que, wow, yo sabía más de matemáticas de lo que creía, ¿no? Sí. Y esa parte creo que también es bien importante, Adri, o sea, la parte de como papá, o sea, a veces la gente cuando me pregunta es como que le voy a sufrir horrible de darle clases a mi hijo, de acompañarlo en esto. Yo la verdad es que ya que los veo en el proceso, los veo mucho más contentos, o sea, porque de repente es ir a un museo y volver a ver ciertos temas que te interesaban o enseñarle a tu hijo cómo hacer un papalote y es volver, ¿sabes? Como Tan cosas sencillo, súper Cris, como simples. no llegar todos los días del trabajo a pelear con tu hijo para que Sí, haga es una unas tareas maravilla. pedorras que no quiere hacer, que no le enseñan nada, que solo le hace y que tú sabes por dentro que son tareas inútiles y absurdas, Sí. pero te toca pelear con tu hijo porque Mira, es que a nivel vincular se gana tanto porque tú empiezas a relacionarte con el aprendizaje desde un lugar de la curiosidad y del gozo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y yo creo que aquí es importante como entender los enfoques de aprendizaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en el homeschooling tradicional se pueden centrar en materias académicas específicas, como tú dices, puedes tener un tutor para ciertas materias, otras las das tú, otras el niño las aprende con una app, otras ve videos en YouTube, o sea, en YouTube educativos de cómo se genera la electricidad, o sea, como que también hay una mezcla de recursos que yo me acuerdo cuando yo era chica, me encantaba que nos pusieran esos videos que te explicaban la ciencia y Sí. eran uno o dos, pero esta parte de poder explicar muchos temas pues, con ciertas caricaturas que a ellos les gustan, explicadas para niños a su edad, o sea, y que ellos quieren más, ¿no? O sea, como que yo veo a los niños que es, ay, quiero ver otro video de esto, y cómo funciona el cuerpo, y cómo El funciona niño que la le sangre, gustan y los por qué, videos, se puede ver todo el material con videos y al niño que le gusta leer, se maravilloso, dedica a leer y no sí, tiene que ver videos si no quiere ver videos, entonces de alguna manera también vas aprovechando el potencial de aprendizaje de cada niño, sí. ¿no? Y aquí yo creo que también, o sea, por ejemplo, para la gente que me preguntaba de unschooling y de world schooling, o sea, el unschooling lo hace a través de la curiosidad del niño y de su autoaprendizaje autodirigido. Este sí tienen que ser niños que tengan como mucho enfoque en un tema y que de ahí puedas partir, ¿no? Pero sí requiere o sea, que los papás estén ahí también, pues, revisando, llevando el material. Y el word schooling obviamente enfatiza esta parte de la perspectiva cultural, que Ujú. aquí es importante cuál es la función de los padres, ¿no? Porque lo que nos preguntan es, bueno, yo como papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es como a qué me dedico yo, ¿no? Y en el homeschooling creo que es importante, o sea, enfatizar que los papás funcionan como facilitadores, o sea, no necesariamente como maestros, sino esto es facilitan el plan de estudio, o sea, planificado, Ayudarle a facilitan los estructurarse, tutores, sí, la exacto. estructura, el seguimiento, o sea, como decir, bueno, ¿cómo vas con esta parte de tus tareas, de tu plataforma, si los haces en una plataforma, cómo vas con tu proyecto, y poderles dar ideas, ayudarles a ampliar, ir checando, por ejemplo, la parte importantísima del homeschooling es el niño va creciendo y va cambiando sus intereses. Entonces, a lo mejor antes le gustaba mucho
dibujar y ahora lo que le gusta es la música, ¿no? Entonces, como que Ujú. también poder ir cambiando sus clases para que vayan conforme a sus intereses es muy importante, o sea, y también algunos maestros que les funcionaba muy bien cuando eran pequeños ya no les funciona más de grandes, o ya la clase ya les quedó chica, entonces también esta parte de ir avanzando con ellos y de ver, bueno, a lo mejor él estaba en tercero, pero ya está haciendo mates de sexto, Claro. pues le consigo un tutor que vea mates de sexto, aunque él tenga que presentar Mira, yo mates de siento que esa tercero, es ¿no? una de las grandes ventajas que ofrece la educación alternativa y es que, sobre todo con los niños con altas capacidades y con doble excepcionalidad, es que pueden avanzar al ritmo de ellos, que no tienen que quedarse esperando, porque, ojo, además hay que recordar que no, los niños con altas capacidades no son buenos en todo. Pero entonces, si yo soy buenísimo en mate, no tengo que quedarme rezagado esperando a que los demás logren llegar al nivel que yo estoy, ¿sí? Pero si me cuesta lengua, pues puedo ir más despacito en lengua. Entonces tú no estás jalando, ni Sí, frenando, ni presionando, sino que vas trabajando realmente y eso genera en los niños un sentido de autoeficacia y de valor propio y de sentirse capaces maravilloso, porque es que tú vas avanzando todo el tiempo, ¿sí? sí. Y todo es una experiencia de aprendizaje. O sea, yo lo que creo que es diferente de una escuela tradicional es si de repente el niño o la niña tiene mucha curiosidad, por ejemplo, a nosotros nos pasaba, ¿no? Con los piratas. Pues ocupas piratas para explicar geografía y para explicar historia y para explicar física de por qué no se hunden los barcos, para explicar mates de cuántos barriles de comida le pueden caber para un viaje largo, cuánta comida Química, necesitarían. O todo, sea, la pólvora, de sí, es como, cómo impermeabilizas un barco, ¿por qué exacto. funciona eso? ¿Sí? Entonces aprovechas la curiosidad natural del niño para que vaya viendo temas que sabes que tiene que aprender, ¿no? Ujú. Y esa parte creo que es muy importante porque los niños se vuelven como esponjas, van escuchando temas y van ellos también queriendo aprender más de ese tema, lo van replicando en sus dibujos, lo van haciendo, te sirve para ver arte, ¿no? Dibujan barcos piratas, todos los tipos de barcos piratas que se les ocurra, para hacer historias, para aprender también lenguaje, para escribir, pero es algo llevado por ellos, ¿no? Y también las pausas son distintas, ¿no? Es de que tengo que esperar 3 horas para ir al recreo o 2 horas para que me dejen ir al baño o tengo que pedir permiso para tal, sino ellos mismos pueden ir regulándose, decir, a ver, yo quiero tener 2 horas de clases y luego quiero media hora para mi lunch y para dar la vuelta y luego quiero otra hora de arte y luego quiero una clase de deporte, ¿no? De Con música o lo eso que me sea. parece importantísimo algo que tú estás diciendo y es que hay niños, sobre todo, que de pronto tienen perfiles sensoriales muy, valga la pena, muy sensibles, ¿sí? Niños con temas de integración sensorial o con una altísima sensibilidad que es muy propio de los niños con altas capacidades y el poder estar en un espacio que sensorialmente no los sature, que no haya tanto Sí. grito, que no haya tanto ruido, que no haya tanto empujada, tanta patanería, porque para algunos eso que es Ujú. felicidad, para algunos niños es una tortura, un aula de Sí, clase. Y sí, sí. además el poder moverse. Yo siento que eso es lo que más ha ganado a mi hija, porque mi hija tiene un perfil sensorial buscador de movimiento. Ella Sí, estudia sentada en la pelota, brincando, salta, se mueve, da vueltas, se pone boca arriba, se pone, y créeme que en la medida en que ella se mueve como ella necesita moverse, aprende más. En el sí. colegio, parte de su energía vital estaba puesta en, me tengo que quedar quieta, no me puedo mover, ahí estoy moviendo mucho la pierna, ahí estoy, ahí, ¿sí? Sí, Entonces ya también, disturbaste el de junto, ya le moviste el pupitre. O exacto. sea, Y yo sí, fui sí, esa niña también, yo era la niña que le sí, metía el lápiz al de adelante, que le tiraba papelito, me enloquecía de no sí. poderme mover. Sí, 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 Entonces, yo eso lo recuerdo mucho, ¿no? Además de pedir, o sea, yo a mis maestros me decían, es que, o sea, es que tú eres, o sea, tú eres muy buena estudiante, pero muy mala alumna porque no te puedes estar sentada, ¿no? Le digo, pues no, no, o sea, entonces me daban permiso de ir a dar la vuelta por toda la escuela entre clase y pero por clase, por lo lo menos menos era en para eso. A cansarme mí un no me poco, dejaban. porque Yo salía al baño 200 veces porque al baño no te podían. decir que no. Pero mira que en la universidad, para que veas como en nuestro sistema educativo, en la universidad, Cris, me acuerdo, una de las materias que más me gustan a mí, que es neurología, me tocó la Ujú. típica profesora escuelera que no nos dejaba Ay, salir al baño. Te estoy hablando de no, 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 no. yo me enloquecía. Mira, mi peor nota en la universidad ha sido esa materia, que es una de mis fortalezas en mi En la vida, práctica y lo sí. que más aprendo y lo que más y desde donde hago mi práctica profesional. Entonces,
Yo siento que los niños que tienen estas necesidades como especiales, que no, de verdad que necesitan moverse más, que necesitan menos ruido, se ven muy beneficiados con el Sí. sistema de outschooling, de homeschooling, bueno, de educación alternativa en general, ¿no? Sí, sobre todo porque además les permite tener sus tiempos, ¿sabes? Como que ellos puedan decidir, hoy quiero dedicarme, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Quiero dedicarme a hacer Legos, a hacer casas de Legos porque quiero entender esto y quiero poner unos puentes y quiero entender cómo funcionan. Ujú. Vas, o sea, hoy quiero dedicarle más tiempo a la música porque tengo una presentación y quiero tener todo puesto. Perfecto, o sea, no todos los días son iguales, no todos los ritmos son iguales, las clases van cambiando. Creo que los niños, o sea, yo lo que veo con estos niños que hacen educación alternativa es que van mucho más adelantados, Sí, porque todo el tiempo que en los salones es siéntense, callen, saquen el libro, pónganse todos a hacer esto, esperen a los que no han acabado tal, o sea, como que un niño que hace homeschool pues va a su ritmo y el resto del tiempo lo dedica a hacer las cosas sobre que le todo, gustan. Cris, que si te pones a pensar, todo el tiempo invertido en educación es para aprender. Sí, Como dices tú, en un colegio, yo creo que el 80% del tiempo se pierden. Juanito, ya te dije que guardes el balón, Pepito, no sé qué. A ver, espérense un momentico, ya les dije, mira, de verdad sí. que es, ojo, que esto es lo que muchos niños disfrutan del sistema tradicional, ¿no? La recocha y esto, pero cuando tienes niños que son muy estructurados o que son muy sensibles o que el ruido les molesta o que Sí, como es muy del perfil de altas capacidades, son muy rectos e inflexibles con el comportamiento de lo que se debe hacer, sufren muchísimo con los compañeros que no hacen caso y se pierde una cantidad de tiempo. Y además, Cris, otra cosa, las tareas. sí, Tú la estás otra cosa. 6, 7 horas en un colegio y te mandan 3 horas de tareas, perdóname que te diga pedorras, porque no sirven para nada, de pintar 2 horas una maquetica en la que no aprendes nada, además de Sí. pintar, y además ni siquiera estás aprendiendo a pintar un Van Gogh porque estás haciendo así 2 horas una cosa del mismo Sí, color. no, no, no. Entonces, tú pierdes menos tiempo y eso hace que los niños tengan más tiempo para explorar otras áreas de interés, deportes, Sí, artes, sí, hobbies, aprender a programar, lo que sea, porque ya no pierdes tanto tiempo. La educación, el sí. tiempo que te sientas, es 100% aprovechable. ¿Sí? Y ¿sabes qué es otra cosa que creo que es importante y que no hemos hablado? El tema de la socialización, que tiene que ver también con esta parte, Iba ¿no? O para sea, como allá. los niños social, o sea, no tienen a fuerza que estar en un salón y estar aguantando lo que no les gusta y estar, o sea, como que sus oportunidades de socialización son mucho más amables y más positivas, ¿eh? Me refiero Aprovechables. Sí. porque van con niños que comparten intereses con ellos, ya sea en una clase de robótica, en una clase de música, en una clase de fútbol, o sea, Ujú. tienen sus amigos que comparten intereses con ellos, Sí. pero no se están peleando con el de atrás de ya cállate, ya hazle caso a la Miss, porque, o sea, hay muchos niños que sufren cuando el de atrás no se ¿Sabes calla, qué? cuando no Uy, escuchan. Cris, con esto y te lo digo como psicóloga porque es algo que escucho muchísimo en las familias. Los colegios incluso también obviamente le meten miedo a los papás, porque una de las quejas que suele haber alrededor de los niños con altas capacidades es que tienen problemas de socialización, porque los colegios no entienden la socialización de los niños con altas capacidades. Entonces, claro, es el niño que no tiene casi amigos, que no le interesa ir a jugar fútbol, pero no es que tenga problemas de socialización, es que no hay pares como él o como ella. Entonces Sí, no hay intereses comunes y no le interesa ir a sudar y oler feo y a empujarse, sino que quiere hablar de agujeros negros y de cómo llegarán a Marte dentro de 10 años y no tiene con quién hacerlo. Y además gasta una cantidad de energía vital en el colegio enmascarando. sí, Enmascarando el hecho de ser distinto, sintiéndose inadecuado, sintiéndose diferente. Normalmente son más targets de ser víctimas de bullying. En cambio, cuando tú sales, ese tiempo se aprovecha al máximo y tú empiezas a encontrar más tiempo para encontrar grupos de intereses comunes y pares con sí. los cuales hay la capacidad realmente de compartir desde un lugar de disfrute común. No me toca estar contigo porque estamos Lo voy a juntos. ver los próximos 10 años en la escuela, ¿no? O Y sea, mira, como a que, mí qué me pasó con mi hija, porque, bueno, nosotras las dos tenemos como este perfil medio ermitaño, sí, somos ajá, así como medio en nuestra cuevita. Y me preocupaba mucho porque ya no quería hacer nada y no quería que le invitara a nadie a casa y yo sentía que se mm, estaba como aislando, no porque tenga problemas de socialización, sino que no se sentía bien ni motivada. No sí. fue sino que saliéramos del colegio y ella empezó a sentirse mejor y ahora sí Mm. me empezó a pedir que invite a fulanita, que traiga no sé quién, que vayan a no sé dónde y la socialización de ella ahorita está mejor que nunca. Sí, 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 esa es Mejor otra que de nunca. las cosas.
porque más aprenden a socializar en positivo, ¿sabes? No es un Mm. socializar evitativo de, bueno, hablo con esta persona porque si no que, si no me voy a quedar solito en el salón, ¿no? Sino buscan amigos, como dices tú, que sean comunes. Y también aquí en educación alternativa también hay que pensar que hay otros métodos que fomentan mucho más esta parte de la socialización. Por ejemplo, está el wild schooling, que aprendan al aire libre y van haciendo aprendizaje en la naturaleza. Entonces hacen como días de campo, Ah, nos días de morimos de calor, Cris, descubrimiento. acá a 40 grados, ¿Ah? creo que acá a 40 grados esa no es una opción para nosotros. No, pero bueno, No, mentira, mentira. pueden ir a un río, o sea, como que se buscan opciones donde ellos puedan aprender o sea, juntos, pero Claro. haciendo, pues, o sea, un campamento, o en las tardes haciendo, me han tocado algunos muy bonitos donde hacen faroles en la tarde, o sea, como que actividades que también les ayudan para entender el campo y también como para entenderse ellos en compañía, ¿no? Hay otro que me gusta mucho también, que es de este estilo, que es farm schooling, donde aprenden centrados en la agricultura, ¿no? Qué Aprenden habilidades lindo. prácticas de granja, conectan con la naturaleza, o sea, depende de dónde viven las familias, pero hay muchas opciones. Ya hay una que a mí me gusta mucho y o sea, me parece muy aplicable, que es el life schooling, que en este se prioriza la vida cotidiana en las experiencias del niño, ¿no? O sea, que aquí tenemos que no nada más hacen su actividad académica, sino pues van con sus padres al banco o van al súper o van, ¿sabes? Que aprenden lo de la vida, porque al final Sí. tenemos de repente niños que después de 15 años de escuela, pues jamás han ido al súper o no saben cuánto cuesta un Y kilo de tal cosa o un litro eso de yo leche. siento que es una de las grandes ganancias con la educación alternativa y es que lo vemos con nuestros niños, salen de bachillerato y no saben hacer nada. No Sí, saben prepararse un desayuno, no saben ir a comprar nada, no saben qué necesita uno en la nevera para tener un mercado, para poder sobrevivir, no saben meter dinero en el banco, ni sacar dinero en el banco, ni invertir dinero. Entonces yo siento que esta educación alternativa te da la opción de adquirir habilidades prácticas, habilidades de sí, vida, de fomentar lo que realmente importa, que es todo lo que es pensamiento crítico, solución de problemas, autonomía, que normalmente, bueno, no todos los colegios son iguales, naturalmente, pero normalmente no se termina explorando en el colegio tradicional porque el esta colegio parte. tradicional está enfocado en un currículo, en un contenido que no necesariamente nutre estas habilidades prácticas, ¿no? Sí, y eso es súper curioso. Ahora estaba viendo unos videos sobre como las escuelas más innovadoras del mundo y me llamaba mucho la atención que el modelo que están poniendo es el modelo de homeschooling, pero ya en microschooling, ¿no? O sea, me refiero que son experiencias de aprendizaje altamente personalizadas y que están adaptadas a los niños en pequeños grupos de estudiantes, pero lo que están haciendo es justamente esto, ¿no? Es juntar life schooling con homeschooling, con aprender con apps, con aprendizaje muy personalizado, con tener a un tutor que también les ayuda como ir avanzando, pero Claro. es, o sea, yo cuando los veía decía estos, o sea, lo están clasificando como los colegios más innovadores del mundo, y en realidad lo que están haciendo es se están acercando a esto que se promueve desde la educación alternativa, que es enfócate en el niño, en sus intereses, en lo que realmente lo hace feliz, en lo que es bueno, o sea, no es tan importante que saque 10 o 6, sino que puede ir avanzando para que esas materias las vaya dominando a su tiempo, ¿no? O sea, y obviamente no todos los tipos de estructuras funcionan para todos, pero esta parte de que creo que es el objetivo de toda educación, al final de cuentas, ¿no? Que es cómo lograr que la educación se adapte a lo que el niño o la niña necesita y se enfoque en sus intereses, que crea este como círculo virtuoso donde Ujú. vas creciendo con sus fortalezas y eso hace que el niño se siente que puede crecer más porque confía en lo que está haciendo bien. O sea, no Sobre estás todo todo el que, tiempo con clases extras para que el niño claro, pueda pasar mates, si a lo mejor en ese, o sea, puede ver las mates desde otro punto donde se va a sentir, ah, pues si yo las veo con fútbol, o me decía un chiquito, claro, pues a mí cuéntamelas con pasteles. Yo claro, quiero, o sea, a mí explícame mates con pasteles y las entiendo perfecto, porque en su mente claro, pues él podía partir una pizza o un pastel en 8 y claro, repartirlo entre la gente y así aprendió fracciones. claro, Pero claro. si Y yo estoy necia de cocinando enseñarle, puedes aprender sí, química, o sea, y tanto que lo se que puede. quieras, Y sobre todo, Cris, que el sistema tradicional está centrado en señalar el error. Y es competitivo, mientras que en estos sistemas de educación alternativa tú te centras es en el potencial y en la habilidad y en lo que es tu fortaleza y desde ese lugar tú puedes aprender eso que te cuesta menos, sí, ¿sí?
Y mi Cris, se nos está acabando el tiempo. A mí me parece, uy, Dios mío, es que es tanto para hablar. A mí me parece súper importante también algo y es que hay mucho miedo a lo que es distinto en nosotros como seres humanos, a salirnos del esquema que nos han enseñado de para ser exitosos tenemos que, y nosotros tenemos que entender que el sistema tradicional es uno de los muchos sistemas que existen, pero no es el único, no es para todos los niños. Y Sí, además, cuando tú haces homeschooling, unschooling, cualquier estilo de educación alternativa, tú puedes reintegrarte en el sistema tradicional en cualquier momento, ¿sí? sí. Y se puede, o sea, no es que ya saliste y nunca puedes volver jamás, no, se puede. Sí, es Pero- conocer las leyes de cada país y saber más o menos qué pasa. Usualmente lo que viene es cuando quieren reintegrarse, tienen que presentar un examen de conocimientos Ujú, donde puedan demostrar que tienen o sea, el nivel necesario para el grado que les tocaría por edad. O sea, exacto, ese es como que el resumen más en corto. O sea, obviamente depende de cada país y cada depende de país. ciertas cosas externas y de cómo pueden ellos demostrar que tienen Obviamente los los países conocimientos. en los que es legal, ¿no, Cris? Porque pues Sí, sabemos que hay ciertos países en donde el homeschooling, el unschooling, este tipo de educaciones alternativas, desafortunadamente todavía no está reglamentado o es sí. visto como algo no apropiado, pero pues yo les digo que lo lindo de Latinoamérica, Centroamérica, es que nosotros tenemos un montón de áreas grises en nuestra legislación y en algunos países ya está reglamentado el homeschooling como legal. Por ejemplo, acá en Ecuador es legal el homeschooling, ¿sí? Sí. Por Y es, y Ministerio es, de Educación. y es muy importante. O sea, yo creo que al final, por ejemplo, o sea, algo que me parece interesantísimo es que muchos de estos niños que hacen homeschooling con plataformas internacionales, eventualmente entran a universidades de todo el mundo, o sea, como que no Claro. están limitados a, a una universidad patito, sino al contrario, o sea, entran a las grandes ligas de las universidades mundiales porque tienen los conocimientos y tienen también el gusto por aprender, que Sí. creo que es algo que yo creo que así, si me dijeran, ¿qué es lo más importante de la educación alternativa? Es fomentar el gusto por aprender. O sea, no importa Sí. el resultado, no importa que te salga bien, te puede salir mal 400 veces hasta que encuentras, ¿sabes? Como el punto exacto Mm, y puedes pasar al siguiente nivel de lo que estás aprendiendo, pero es esta parte de, no sé ahora, pero voy a aprenderlo. O sea, es eso, ahora no lo sí. domino, pero ya lo dominaré y voy Yo me a pongo a buscar. pensar en estos nenes en que todos los días van al colegio sin querer ir al colegio y en que hay que Que lloran. castigarlos, premiarlos, chantajearlos para que hagan tareas, en que hay que estar encima, en donde lo que tú vas construyendo a nivel de identidad es estudiar, es horrible y es harto, pero pues nos la pasamos toda la vida aprendiendo. O sea, el ser humano que pierde la capacidad de aprender, pierde la capacidad de evolucionar. Entonces, Porque son habilidades para la vida. O sea, esa parte de poder aprender de lo que ves y poder, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo con unos niños, ¿no? Que me decían, ¿y por qué prenden estas luces de esta manera y no prenden de esta otra, ¿no? Pues eran, pues, o sea, luces en serie o luces en paralelo. Y era como bien interesante explicarles, ¿y tú por qué crees que es esto? Y te iban dando sus opciones y te iban dando qué cambiarías, ¿no? Es bien interesante cómo todo se vuelve una oportunidad de aprendizaje y preguntan muchísimas cosas. Y claro. muchas veces vas a decir, híjole, yo no tengo ni idea, pero déjame buscarlo en internet y vamos a encontrar la respuesta juntos. Soy yo. Pero, sí, tal cual. Pero también como papás, creo que también te enseña esta parte de está bien no saber y Sí, o sea, y es maravilloso tener la capacidad de seguir aprendiendo. Entonces yo sí. hay muchas cosas que el otro día me preguntaba, este, ¿cuál es la diferencia entre los enanos rojos y los enanos amarillos, ¿no? Estaban viendo temas del sistema solar y del universo, y pues yo en mis tiempos no existía, yo creo que esto, pero aprendo ahora que es Claro, que es un claro. enano rojo, una estrella enana, ¿no? O sea, una estrella enana roja. Entonces, creo que esta parte, o sea, yo les diría a los padres que están pensando en hacer educación alternativa, sí infórmense de las opciones que tienen, vean cuál es donde hacen clic, porque no todas las opciones que haya de educación alternativa les van a gustar o les van a llamar la atención. Ujú. Hay gente que va a estar muy feliz en la educación tradicional toda la vida y está perfecto, pero Además, si a por veces uno alguna, tiene que ensayar mucho, Cris. Uno dentro de este mismo claro, proceso, uno a veces pasa por dos programas, tres sí, metodologías hasta que uno encuentra lo que es. O sea, es que esto no es a la de una, ya llegue a donde es, ¿no? y va cambiando, o sea, yo puedo decirles que yo tengo familias que han cambiado de programas 4 o 5 veces, porque a medida que va creciendo su hijo o su hija, pues hay una cosa donde ellos dicen, no, pues este programa ya no quiero, por ejemplo, este programa hay que escribir mucho Mm. y yo no quiero escribir, quiero hacerlo en el ordenador. Pues está bien, se vale, o sea,
Ujú, ujú. o yo ya tengo más interés en aprender con Artificial Intelligence en vez de Claro, estar haciendo resúmenes, se claro, vale. O sea, como que a medida que va evolucionando la tecnología y van evolucionando las aplicaciones que hay allá afuera y van evolucionando también los niños o las niñas, claro. pues también es importante ir atendiendo sus necesidades. Hay niños que al final dicen, pues me gusta mucho la música, quiero dedicarle 10 horas o 12 horas, pues eso hace que a lo mejor se necesite otro tipo de programas. Hay niños que les gusta mucho la actuación y quieren tener tiempo para poder hacer presentaciones, entonces necesitan otro tipo de esquema. Depende de los niños y los que les guste y los papás, También ¿no? hay Y el tantos estilo de vida programas, de la Cris, familia. hay programas específicos que ofrecen metodologías específicas, por ejemplo, para doble excepcionalidad, para niños con Sí, altas capacidades de autismo, altas capacidades TDAH, dislexia, que nuestro sistema tradicional, seamos realistas, sí, ni no, siquiera saben que existen, no sí, saben que no. existen, y menos las múltiples excepcionalidades, no saben que existen. Si estamos luchando con el simple TDAH y con las simples altas capacidades, ponlas juntas y de verdad que quedan locos. Y no es un Sí. tema de no querer, es que puede haber toda la intención, pero si no hay conocimiento, si no hay actualización, si no hay una política integral del colegio frente a esto, no es que me tocó el profesor chévere, este año me va bien y el próximo año me va mal porque no me Sí. tocó el profesor chévere. Entonces, mira, Cris, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, qué barbaridad, Se como nos va la vida hablando no, de se nos esto. va la Qué vida. maravilloso. Pero bueno, los datos de Cris están en la descripción, por favor, del video del podcast para que le chequen si es que de pronto están empezando a querer dar este salto. Ya saben, Cris los puede asesorar, ella se asesora en este tema de educaciones alternativas. También estamos con los grupos de padres de SENC que son Sí. maravillosos. También les voy a dejar ahí el link en la descripción para que sepan de qué se trata y saber que no están solos, que definitivamente si están asfixiados, frustrados, desgastados en un sistema académico tradicional, hay alternativas y realmente vale la pena explorarlas. Yo se los digo personalmente como mamá, Sí. que de verdad, además acuérdate, Cris, que yo hice mi tesis de la maestría Mm, sobre el costo emocional de esto, de lo que cuesta sí. encontrar una atención adecuada para nuestros hijos dentro del sistema académico y no solamente la pasan mal nuestros hijos, la pasamos nosotros mal como padres. Entonces, busquen opciones, por supuesto, no es para todo el mundo esto, pero definitivamente es un mundo mucho más amplio de lo que creemos que es. Sí, y Entonces, por lo menos, maravilloso. dense el chance de conocerlo. Cris, ¿qué le dejas a las familias? Así una... Pues yo les diría dos cosas. Una es una inversión en tiempo y en esfuerzo, pero también o sea, es muy bonito y muy redituable todo esa parte de tener las mejores horas del día de nuestros hijos con nosotros, ¿no? Mm, Que en vez de que se vayan a la escuela a las 6 de la mañana, que pase el bus por ellos y regresan a las 5 de la tarde ya cansados, todos asoleados, cansados, hartos, a pelear para hacer tareas que nadie quiere hacer. claro, y a bañarse y a dormir. Aquí los tienes en sus mejores horas cuando están chistosos, cuando son, o sea, cuando son lo más amoroso del mundo, cuando tienen ganas de aprender, cuando están entusiastas y verlos crecer es o sea, creo que es un gran regalo de la vida, ¿no? O sea, en ese sentido, verlos crecer en positivo, en un ambiente que se sientan tomados en cuenta, donde no regresen cansados y tristes de de una escuela donde se aburren o donde los bulean o donde los tratan mal o whatever. O sea, hay muchas opciones por las que un niño puede no querer una educación tradicional. Entonces yo les diría, si ven como padres que sus hijos no están contentos donde están o que están pasando, ¿sabes? De que les cuesta ir a la escuela, que no quieren, que pues también a lo mejor es tiempo de ver qué pasa y decir, bueno, a ver, te estás aburriendo, te están molestando, ¿qué está pasando? Como para entender primero si hay como todo este tipo de cosas. Y también, aunque nada de esto pase, si el niño se aburre y lo que quiere es aprender más y quiere tener O tiempo para hacer sus distintos. intereses Mm, y quiere algo distinto y quiere tener más tiempo para estar con su familia y hacer las cosas que les interesan o irse de viaje, ¿sabes? Como muchas familias que se van de viaje muchos meses por cuestiones del trabajo del papá o de la mamá o lo que sea, educación alternativa es una buena opción. O sea, es una ujú. opción que les permite esto, ¿no? El estar presentes, el la poder acompañar no dando clases necesariamente, ¿Quiénes sino sí? facilitando el aprendizaje. Habrá clases que quieran dar porque son sus temas y les interesa compartirlos. Habrá otras que digan, no, mejor contrato a un tutor o lo que sea. Pero opciones hay muchísimas, hay muchas adaptaciones. Y aquí es como meter toda la parte de enriquecimiento dentro de la vida, ¿no? O sea, como que es enriquecer la educación con lo que le gusta al hijo o a la hija. Y esto
cambia a las personas, o sea, no nada más a los niños, sino a los papás y al entorno, ¿no? Porque se vuelve mucho más amable y mucho más llevadero esta parte de la educación, Y de que sabes que sea yo por siento que a aprender, por nivel gusto. vincular, esas familias que tienen mucho miedo de quedarse todo el día con los hijos porque se enloquecen, es porque están recibiendo hijos cansados, frustrados, aburridos y están acompañando seres humanos que no están bien. Y otra cosa es acompañar seres humanos que están disfrutando su día a día y que están desafiándose y que creen en sí mismos. Entonces también a nivel vincular y a nivel de salud mental de la infancia y la familia es sumamente Sí, positivo. Realmente saquémonos de la cabeza esa idea de creer que homeschooling es hacer lo mismo que hacemos cuando peleamos para que hagan las tareas que nadie quiere hacer sí, en la no, no, tarde. nada que ver. No es homeschooling. Bueno, mi Sí, sí, Cris, nos fuimos un montón de tiempo, pero qué belleza. Realmente esto es un tema del que se puede hablar tanto, pero bueno, los invito a que chequeen la información de Cris y que de pronto se unan a nuestros grupos de comunidad de padres sí. Zen, porque son súper enriquecedores realmente. Entonces, de pronto nos volvemos a ver por ahí con la Cris, que tiene, mejor dicho, es una enciclopedia con patitas de sabiduría y de información valiosa para nosotros las familias. Cris, Es muchísimas un gracias. gusto, Bueno, y gracias a todos los que nos escucharon. Bueno, un gran gusto. Un chao, abrazo, chao. cuídense. Bye bye. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.